Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El Ministerio de Minas anunció medidas regulatorias de tarifas a los servicios de energía. La ministra Irene Vélez denunció en Noticentro 1 CMI que empresas generadoras no están cumpliendo con el Pacto de Justicia Tarifario que buscaba evitar alzas excesivas en los recibos de energía. Por ello, el ministerio, dijo ella, tomará medidas adicionales a las ya adelantadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Después de 6 años en la presidencia de Ecopetrol, Felipe Bayón saldrá del cargo en marzo. La compañía anunció su salida el próximo 31 de marzo, al tiempo que aplaudió su gestión y destacó que bajo la dirección de Felipe Bayón, el grupo Ecopetrol también se convirtió en el pionero en la región al fijarse una meta de reducir a cero las emisiones netas de carbono al año 2050, así como el diseño y puesta en marcha de su plan estratégico para el desarrollo de hidrógeno de bajas emisiones. La Junta Directiva elegirá a su reemplazo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Es incierta la situación de orden público en Barranca Bermeja. El bloqueo no solamente impacta en el desabastecimiento, en el suministro de gasolina, sino que también hay escasez de oxígeno en las clínicas del municipio. Durante varias horas han sostenido la mesa de diálogo con representantes de la protesta que rechazan la licencia otorgada a una empresa minera. Las autoridades esperan respuesta de Ecopetrol para que inicialmente se suministre combustible en las 18 estaciones de gasolina que hay en la ciudad. Esta problemática ya cumple 3 días y provocó que los conductores bloquearan durante varias horas las vías de acceso a la ciudad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. 5 ex policías acusados de asesinar a golpes a un hombre negro durante un operativo de control de tránsito en Estados Unidos. Estremecedor relato de la fiscalía asegura que el hombre fue usado como piñata humana por los policías. Lo reventaron por dentro. Mañana revelarán el video de las cámaras de la policía. Las autoridades temen marchas y violencia en las comunidades negras de Tennessee. Rusia lanza devastador bombardeo contra Ucrania en respuesta al envío de tanques por parte de Occidente. Economía de Estados Unidos crece 2.1% en 2022. Podría frenarse el aumento de tasas. Estados Unidos asegura que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recibió sobornos de Odebrecht y le prohíbe la entrada. Desplante del embajador de Irán a la reina Leticia de España. Rey Carlos III expulsa a su hermano Andrés del Palacio Real. Cierra su oficina y sella su habitación en la Casa Real. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Nuevamente un caso de brutalidad policial estremece a los Estados Unidos. 5 policías son acusados y fueron encarcelados en ese país por el homicidio de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años que murió luego de recibir una brutal golpiza en medio de un control de tráfico. La policía divulgará un video con las imágenes de lo ocurrido mañana. Y mientras tanto, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la calma, pues esto ha generado una fuerte indignación. Tyre Nichols murió 3 días después de que la policía de Memphis lo detuviera por presunta conducción imprudente el pasado 7 de enero. Según el parte oficial, cuando los agentes se acercaban, una confrontación tuvo lugar y el sospechoso huyó, mientras la familia de Nichols y sus abogados sostienen que fue víctima de una paliza despiadada y prolongada que duró minutos después de que 5 agentes persiguieron a Nichols, quien tras su arresto se quejó de tener dificultades para respirar, fue hospitalizado y posteriormente murió. El caso encendió una aguda polémica y en las últimas horas los oficiales fueron acusados de homicidio intencional, entre otros cargos. They are currently in custody. They are Tadarius Bean, Demetrius Haley, Emmett Martin III, Desmond Mills Jr., and Justin Smith. Here are the charges: second-degree murder, aggravated assault, aggravated kidnapping,
resulting in bodily injury, aggravated kidnapping involving the possession of a weapon, official misconduct through unauthorized exercise of power. That everywhere there is justice. La policía admitió abusos físicos y despidió a los agentes involucrados, también afroamericanos, asegurando que no se trató solamente de un error profesional, sino de una falta de humanidad. Circumstances surrounding the death of Tyre Nichols, it is absolutely incumbent upon me, your chief, to address the status of what the Memphis Police Department is doing, has done, and will continue to do in furtherance of finding truth in this tragic loss, ensuring we communicate with honesty and transparency, and that there is absolute accountability for those responsible for Tyre's death. Y aunque existen videos de los hechos, la Fiscalía retrasó la publicación de las grabaciones hasta mañana, mientras el presidente estadounidense Joe Biden llamó a la calma luego de la imputación de cargos cuando el caso encuentra un eco particular en un país marcado por las crecientes manifestaciones contra el racismo y la violencia policial. Ucrania sufrió un devastador bombardeo ruso un día después de la promesa occidental del envío de tanques. Al menos 11 personas perdieron la vida en varias ciudades del país. La respuesta de Rusia al acuerdo para suministrar tanques desde Estados Unidos y Europa a Ucrania no se ha hecho esperar. Desde la madrugada, las fuerzas aéreas rusas han disparado varias oleadas de drones bomba y de misiles contra ciudades ucranianas. Para privar a los ucranianos de energía y calor, los cohetes han impactado en la mañana de este jueves en las instalaciones energéticas de Odessa y también en Zaporilla y Kiev. En la capital, el ataque ha provocado un muerto y 2 heridos. Más de medio centenar de misiles fueron disparados tras el derribo por parte del ejército ucraniano de 24 drones de fabricación iraní, lo que ha obligado a cientos de personas a buscar un refugio en metros subterráneos. La ofensiva contra la red energética ucraniana dio inicio en octubre. Desde este enero, la periodicidad de estos ataques ha ido a menos, porque según los servicios de inteligencia ucranianos y analistas de la OTAN, el arsenal ruso de misiles de precisión está bajo mínimos. Estos nuevos ataques se producen luego de que Alemania y Estados Unidos anunciaran que enviarán tanques de guerra avanzados a Ucrania y que llegarán a finales de marzo. Moscú ya había advertido la semana pasada que el suministro de tanques pesados desde Europa y Washington era motivo para recrudecer su ofensiva bélica. La economía de los Estados Unidos creció 2,1% en 2022 y aunque se mantienen los temores por una posible recesión, algunos analistas creen que la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés se desvanece. 2022 fue un año de transición para la economía estadounidense que en su proceso de recuperación tras la pandemia sintió el impacto de los desequilibrios en el comercio y la inflación, por lo que el año pasado la economía de Estados Unidos creció 2,1% según el primer cálculo de la Oficina de Análisis Económico, cifra que representa una desaceleración desde el verano cuando el PIB estadounidense experimentó un crecimiento del 3,2% en el tercer trimestre, pero que también es una mejora con respecto a la primera mitad del año, que mostró 2 trimestres consecutivos de contracción. Las cifras, de hecho, parecen apuntar a una economía resistente pero en desaceleración, y los expertos no descartan una ralentización del crecimiento en este primer trimestre de 2023, mientras podrían pasar meses antes de que la inflación vuelva a la normalidad. Y pese a que el PIB del país norteamericano aumentó una tasa anualizada del 2,9% entre octubre a diciembre del año pasado, medio punto por encima de las previsiones del mercado, impulsado principalmente por un consumidor sorprendentemente resistente, los datos generales no alejan del todo el fantasma de la recesión y de hecho parecen confirmar que las 7 subidas de tipos de la Reserva Federal están teniendo un impacto en las exportaciones fuertemente golpeadas por el dólar fuerte. En Perú, por primera vez desde el estallido de la crisis, una parte del Congreso de ese país impulsa una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte debido a su permanente incapacidad moral para mantenerse en el cargo. Los bloqueos y manifestaciones en Perú ya empiezan a generar escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precio de los combustibles y alimentos, especialmente en provincias del sur del país, epicentro del estallido social que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. La grave crisis que golpea a Perú desde diciembre pasado ya ha cobrado la vida de más de 50 personas debido a la fuerte represión ejercida por el gobierno, que también ordenó la militarización de varias zonas.
Pero solo hasta ahora los cuestionamientos por el uso desproporcionado de la fuerza llegaron al Congreso, donde un grupo de 30 legisladores de oposición impulsan una moción de vacancia contra la presidenta peruana debido a su permanente incapacidad moral para mantenerse en el cargo y condenando duramente el uso desmedido de las armas contra el pueblo peruano. Boluarte podría enfrentar su primer intento de destitución en menos de 2 meses de gobierno, aunque para que el legislativo avance en el proceso de vacancia se necesitan 66 votos para admitirla a trámite y luego se deben conseguir 87 votos para la destitución de la jefa de Estado. De todos los ciudadanos. Hasta el momento, Boluarte ha reiterado que no renunciará al cargo hasta que se lleve a cabo el adelanto de elecciones generales previsto inicialmente para abril de 2024. Estados Unidos sanciona al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por corrupción. En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el exmandatario recibió coimas a cambio de contratos indebidamente adjudicados durante su mandato por parte de la compañía Odebrecht, lo que hace a Martinelli y a miembros de su familia inmediata inelegibles para entrar a los Estados Unidos. Cientos de miles de bolivianos de todo el país participaron en un cabildo nacional liderado por la oposición que pide amnistía para los presos políticos y que amenazó con impulsar un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce. En al menos 9 ciudades capitales de Bolivia se realizó esta asamblea local de las bases opositoras que exigen que se apruebe una ley en los siguientes 30 días para liberar al gobernador Luis Fernando Camacho y la formación de un partido político único que sea un rival viable contra el gobernante en 2025. En una de las redadas más letales de la última década en Cisjordania, las fuerzas de Israel mataron a casi una decena de personas señaladas de participar con el grupo terrorista la Yihad Islámica. Al menos 9 terroristas palestinos murieron hoy durante una incursión militar del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en lo que supone el incidente con enfrentamientos armados más letal en Cisjordania en años. Fuerzas israelíes accedieron en el campo de refugiados de Jenin, epicentro de la resistencia armada palestina en el norte del territorio cisjordano, donde estallaron enfrentamientos armados con milicianos locales. Soldados y fuerzas policiales llevaron a cabo esta operación antiterrorista conjunta con el objetivo de detener a un escuadrón terrorista del movimiento islamista Yihad Islámica, con una fuerte presencia en esa localidad. De acuerdo al ejército, este grupo habría estado involucrado en ejecutar y planificar múltiples ataques terroristas importantes, incluidos ataques con disparos contra soldados y civiles israelíes. Ante las repetidas agresiones, el gobierno de Palestina aseguró que la coordinación de seguridad con Israel ya no existe a partir de ahora. Hubo tensión en el Palacio Real de Madrid, en España, por un desplante del embajador de Irán con la reina Leticia. Durante la tradicional recepción al cuerpo diplomático, los reyes saludaban a cada uno de los representantes extranjeros que estrechaban las manos de la pareja. Cuando llegó el turno del delegado del régimen persa, solo saludó a Felipe VI. Luego, frente a Leticia, se limitó a llevarse la mano al pecho mientras la miraba a los ojos. El sospechoso del ataque a 2 iglesias en el sur de España, que dejó un sacristán muerto y un sacerdote herido, tenía orden de expulsión de esa nación europea por su situación migratoria irregular, pero carecía de antecedentes penales. Las autoridades identificaron al atacante como Yassin Kanya, un joven de 25 años de ascendencia marroquí, quien utilizó un machete para desatar el pánico en el centro de la ciudad portuaria de Algeciras y ya se le considera un presunto yihadista. El sospechoso, que se encuentra detenido, no había sido foco de vigilancia policial por terrorismo, vivía cerca de las iglesias y por ahora sus motivaciones son materia de investigación. Venezuela buscará combatir el terrorismo en alianza con 2 países de la región. En medio de la normalización en las relaciones de ese país con Colombia y Brasil, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, reveló que habrá una alianza con estos países para combatir el terrorismo. Agregó que se expandirán la cooperación internacional contra el crimen y delitos y además que desde su ministerio se realizará una revisión permanente del Estado y las actualizaciones de algunas organizaciones no gubernamentales, pero no detalló cuál es la finalidad de este procedimiento.
El príncipe Andrés fue desterrado del Palacio de Buckingham. Así fue notificado por orden de su hermano, el rey Carlos, de que ya no podrá usar sus habitaciones. Entonces debe trasladarse a otro lugar si quiere permanecer en Londres. Su oficina también fue cerrada. Un asteroide similar al tamaño de un autobús pasará extremadamente cerca de la Tierra a 3.600 kilómetros sobre el lado sur de Sudamérica. De momento, la NASA descartó cualquier posibilidad de impacto con nuestro planeta, aunque aseguró que es uno de los acercamientos más próximos de un objeto espacial jamás registrado. De hecho, su trayectoria estará dentro del arco ocupado por satélites de telecomunicaciones que orbitan a la Tierra. Desarrollaron un Tritón, un generador eléctrico flotante que extrae energía de las olas del océano. Puede dar luz barata a cientos de casas a la vez. Frente a las energías renovables más potentes y conocidas como son la solar y la eólica, la undimotriz que recoge la energía de las olas va abriéndose hueco como otra alternativa que podría aportar electricidad constante. La propuesta de Tritón, concebido por la empresa de energía Oscilla Power, usa flotadores y es mejor que la mayoría de equipos convencionales, al aprovechar más el movimiento del agua, con un innovador sistema que también resiste a los oleajes más agresivos, sin dejar nunca de generar energía. Tritón es una plataforma rectangular flotante como un inmenso salvavidas, que se mueve en la superficie del mar atado por varios cables al fondo marino. Mientras se deja balancear por las olas la placa de elevación sumergida, se activan las turbinas que generan la electricidad. No son necesarias embarcaciones especiales o equipos de elevación pesados para instalarlo o recuperarlo. Muy buenas noches. Son muchísimas las razones por las cuales la señora ministra de Minas y Energía, doctora Irene Vélez, es un personaje del día. Y es nuestro invitado de esta noche. Ministra, muchas gracias por su participación. ¿Qué es lo que está pasando con la contradicción que existe, señora ministra, frente a las reservas que Colombia tiene en materia de petróleo? ¿Y por qué la diferencia que hay en los diferentes organismos encargados de dar esas cifras? Yamid y audiencia, muy buenas noches. Nosotros hemos entregado a principios de diciembre de 2022 un informe que ha sido público. Es un informe de análisis, un balance de contratos, le hemos llamado, en el cual tomamos datos de la ANH sobre las reservas que existen en el país en términos de gas, fundamentalmente, y adicionalmente incluimos ahí en el análisis los hallazgos de gas de 3 proyectos que son muy importantes para el país: Gorgon, Uchua y Sinú 9. Entonces, parte de la controversia tiene que ver con que se ha malinterpretado que nuestro balance, nuestro análisis es un informe de reservas y resulta que no lo es. Nosotros en nuestro análisis lo que estamos haciendo es tomar por un lado las reservas, analizar cuáles son, pero adicionalmente estamos contemplando también el potencial gasífero del país. Nos parece muy importante darle la cara a ese potencial gasífero porque esos hallazgos, así como los 3 recientes de Canacol, por ejemplo, ahorita el 24 de enero, hace un par de días, eso lo que nos dice es: el país tiene gas y necesita política pública que permita que haya comercialidad de ese gas. Entonces nosotros en ese balance que hicimos de los contratos, lo que hacemos es tomar esos hallazgos, analizarlos y mirar, bueno, estos volúmenes, en caso de que logremos pasar estos recursos, migrarlos a reservas, ¿qué significan para el potencial gasífero del país y qué significan para el posible autoabastecimiento? Entonces, ¿tenemos reservas de gas hasta el año?
Tenemos reservas probadas, que se llaman reservas certificadas, en categoría P1 hasta dentro de 8 años. ¿Qué es P1? Bueno, las reservas están categorizadas en 3 tipos, que dependen de su mayor factibilidad de sacarlas a superficie. P1 son las de máxima factibilidad, P2 mediana factibilidad, P3 menor factibilidad, pero todas son reservas certificadas, es decir, que tienen comercialidad. En consecuencia, tenemos suficientes reservas de gas descubiertas, comprobadas, establecidas hasta el año. En este caso, de las reservas confirmadas, comprobadas, probadas, van en P3 hasta dentro de 11,4 años. 11,4 años, eso estamos hablando de 2032, 2033. Okay. Bueno, eso por un lado. Entonces, en nuestro análisis lo que nosotros decimos es, además de esto, tenemos que darle la cara a los nuevos hallazgos. Los nuevos hallazgos son de todo este desarrollo de las offshore que se ha hecho a través de Ecopetrol y Shell y Petrobras, que lo que nos dicen es, allá hay un enorme potencial de gas. Y ese enorme potencial podría darnos autoabastecimiento de gas hasta 2037. ¿Cómo podría? Podría si, por ejemplo, logramos que haya un transporte de gas que sea eficiente para esos recursos. Entonces, mire que aquí es muy interesante porque hay hallazgos, las empresas nos están notificando de hallazgos. El día de ayer, Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, hizo también un análisis sobre los hallazgos de gas en el Caribe colombiano, Canacol y todas estas empresas. Y lo que nosotros decimos es, frente a estos hallazgos, que son recursos, ¿qué nos dice eso sobre el potencial gasífero del país? ¿Y cuáles son las medidas de política pública que tenemos que tomar para que eso, que ya son hallazgos confirmados, reportados a la ANH, cifras oficiales de hallazgos, qué tenemos que hacer para convertirlos, migrarlos a reservas? Pero entonces, señora ministra, eso con respecto al gas. Sí, señor. La demostración de que usted o no usted, su política en materia de exploración de yacimientos de petróleo fue aparentemente, según han dicho expertos en el tema, precipitada y no consultada. Reservas cuyas cifras no están precisas conducen a la controversia actual que hay en el país. ¿Cuáles son las reservas confirmadas que hay en Colombia en materia petrolera? En materia petrolera estamos hablando de que las reservas en P1 están en 7,2 años o 7,6 años, estamos por ese orden en P1 y no hemos hecho este mismo análisis de recursos contingentes y prospectivos en petróleo. Y no lo hemos hecho todavía porque los principales hallazgos que obtuvimos el semestre pasado fueron de gas. Entonces, lo primero que dijimos, porque esto requiere gentes técnicos, digamos, haciendo los estudios que sean necesarios, entonces lo primero que dijimos es vamos a hacer un análisis inicial sobre gas y vamos a hacer otro análisis posteriormente sobre petróleo. ¿Qué es importante decir aquí? En primer lugar, lo que se llama el informe de reservas, que es distinto a lo que nosotros estamos haciendo, es un informe que lo hace la ANH, se hace anualmente y se entrega al país en mayo de cada año. Este documento de análisis que nosotros hicimos no reemplaza el informe de reservas de la ANH. El informe de reservas fue en mayo de 2022 y vendrá uno nuevo. ¿Por qué es distinto? Porque nosotros estamos contemplando otro potencial gasífero. Y la razón por la cual lo hacemos es que, como lo han dicho las empresas, incluyendo Ecopetrol, es muy importante darle la cara a ese potencial gasífero para tomar las mejores decisiones. En términos petroleros funcionará igual. O sea, nosotros, eso es interesante en el caso de Colombia, y es que nosotros aquí tenemos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que es tanto gas como petróleo. Y cuando hay un área, uno puede encontrar gas,
puede encontrar el petróleo, puede encontrar agua o ninguna o una combinación de esas. Entonces aquí no es que se dé para gas o para petróleo, sino que las áreas que se otorgan a través de los contratos son unas áreas que pueden tener distintos hidrocarburos o agua. Pero se ha dicho muy bien, señora ministra, muy acertadamente, pues la manera de encontrar petróleo es explorando, como acaba de ocurrir con el gas. Si usted aplaude, como lo acaba de hacer, el descubrimiento de yacimientos de gas para que el país sea autosuficiente en gas, ¿por qué se contradice con el petróleo? Se contradice en el sentido de que suspende, congela expedición de licencias de exploración de petróleo. Si están suspendidas las licencias, usted no puede saber si hay o no hay petróleo. Aclaremos esto. Nosotros hemos dicho, en primer lugar, no suspendemos los contratos existentes. Todos los contratos, 381 contratos que en este momento están vigentes, tienen sus derechos adquiridos y se les dará total garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos suspendiendo la exploración y la explotación, sino que lo que hemos dicho es que de momento no daremos nuevos contratos, por un lado. Por otro lado, aclarar, estos contratos son de exploración de gas y de petróleo juntos. O sea, aquí no es que sí se pueda el gas y no se pueda el petróleo, no. Lo que pasa es que nosotros estamos descubriendo que sobre todo en el Caribe colombiano nuestra riqueza es en gas y no en petróleo, pero esa es nuestra geología. Eso no depende de que otorguemos contratos para una cosa o para otra, sino que nuestra geología, en el caso del Caribe colombiano, es más rico en gas que en petróleo. Y por otro lado, lo que sí hemos dicho es que al momento no se otorgarán esos nuevos contratos adicionales, pero todos los que existen van a seguir sus procesos de exploración y de explotación. ¿Con eso qué queremos? Que los hallazgos nuevos, como los de Canacol, tengan un desarrollo. Esos hallazgos de Canacol deberían poderse explotar normalmente y nosotros, nuestro interés es que así sea. Pero ¿por qué le cierra a usted la puerta a las nuevas exploraciones de petróleo? Dicho de otra manera, ¿por qué le niega usted al país la conveniencia de que haya descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo si prohíbe la exploración de nuevos, la expedición de nuevos contratos de exploración? Quisiera aquí aclarar dos cosas. En este momento tenemos 118 contratos en exploración, tanto de gas como de petróleo, sí, señor, que en la próxima década van a estar reportando hallazgos. Nosotros no estamos diciendo que no queremos tener hallazgos. Por el contrario, lo que estamos diciendo es, en estos 118 contratos que tenemos, lo que queremos es que haya hallazgos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo una mejor gestión de la exploración, asegurando que los mecanismos sean oportunos, asegurando que la tecnología en exploración sea la mejor, que las inversiones que se estén haciendo en cada uno de esos contratos sean adecuadas, que los tiempos de exploración no se prolonguen, sino que rápidamente, incluso antes de los 6 años, que es el plazo exploratorio en el país, que es prolongable, que antes de eso tengamos una mayor eficiencia en la exploración. Mire que aquí es un debate también sobre la técnica. O sea, ¿se trata de tener muchos contratos que pueden ser ineficientes o se trata de tener los que hoy tenemos, 118 en exploración, que sean muy eficientes en sus hallazgos? Y ahí es un tema de visión. Nosotros confiamos en que la mejor gestión de los hidrocarburos está en hacer más eficiente la exploración e incluso la explotación. Por eso confiamos en técnicas, tecnología, desarrollo tecnológico en temas, por ejemplo, como el recobro mejorado. Pero, a ver, ministra, pero es obvio que cuando se trata de explorar, jamás se sabe si habrá o no habrá. Eso es obvio. ¿Para qué se niega al país la opción de explorar?
No se está negando al país. Nuevas exploraciones. Exacto, pero digámoslo nuevamente, al país no se le está negando la opción de explorar. Seguiremos explorando en 118 áreas otorgadas. Por eso, pero ¿por qué no nuevas? Porque confiamos en que esas 118 áreas que hoy están en exploración, haciéndolo bien, haciéndolo de manera eficiente, podemos tener los recursos necesarios para hacer la transición energética. Y habrá justa. de parte del Ministerio estímulos a la exploración que está autorizada. Nosotros queremos, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hacer un acompañamiento especial a dos tipos de contratos. Los contratos que están en fase 0 o fase preliminar, que es el primer momento de la exploración, y por otro lado, a una serie de contratos que están suspendidos. Nos interesa que la gestión de los hidrocarburos, la mejor gestión se haga desde ese acompañamiento institucional que permitirá facilitar lo que corresponda para que esa exploración sea efectiva. Nosotros creemos en que la eficiencia se gana en hacer esfuerzos institucionales para que las empresas puedan lograr sus objetivos de exploración y de explotación. Señora ministra, el país puede vivir económicamente con satisfacción económica si suspende el producto económico que recibe de la producción de petróleo y carbón y gas. Déjeme yo desarrollo esa idea. Lo primero es que no estamos suspendiendo la exploración ni la explotación. Eso quiere decir que hoy no estamos afectando la economía nacional en el sentido en el que el desarrollo de la exploración y la explotación seguirán en esos 381 contratos, por un lado. Por otro lado, en el hipotético caso en que nosotros diéramos un contrato mañana, un nuevo contrato, aquí en Colombia tenemos 6 años de periodo exploratorio, que generalmente el promedio de exploración en nuestro país es de 8 años. Es decir, si mañana damos un nuevo contrato, ese nuevo contrato tendría nuevos hallazgos en 8 años en promedio. ¿Qué significa eso para nosotros? Es el análisis económico que nosotros estamos haciendo. ¿En dónde está el consumo petrolero en 8 años? Bueno, resulta que en 8 años estamos en 2030. En 2030 es donde se completan las principales metas de descarbonización de los gobiernos que son nuestros consumidores de ese petróleo. Inglaterra, Alemania, Holanda, todos esos países tienen unas metas de descarbonización de sus economías. Las metas de descarbonización de sus economías pasan, por ejemplo, por la transformación del parque automotor. Es decir, allá los carros van a pasar de ser carros de gasolina a ser carros eléctricos fundamentalmente. Incluso hay algunos de estos países como Dinamarca que ya está diciendo desde 2025 no queremos importar nuevos carros de gasolina, sino solamente carros eléctricos. Frente a eso, lo que nosotros advertimos es quienes serán nuestros consumidores de ese petróleo que nosotros hipotéticamente sacaríamos en 8 años, esos consumidores van a cambiar, esa demanda va a cambiar porque allá los carros ya no van a ser de gasolina, van a ser eléctricos. Entonces, ¿a quién le vamos a vender nuestro petróleo? Nos vamos a quedar sin ese mercado que hoy existe, pero que en 8 años, cuando el posible contrato se desarrolle, el de exploración, ahí ya el mercado global de los hidrocarburos, particularmente el petróleo y el carbón, va a haber cambiado. Y aquí hay una situación que es característica de nuestro país y es que nuestro petróleo es más costoso que otros petróleos en el mundo. Entonces, pongamos este caso. Nosotros en 2030 vamos a estar compitiendo con nuestro petróleo en un mercado que se va a ver reducido. El costo de extracción en Colombia es mucho más alto que
Kuwait, que es $11, es mucho más alto que Venezuela, que está por el orden de $20, o que México. Entonces, nuestro petróleo es más caro comparativamente y en 2030, cuando nos toque competir con nuestro producto, vamos a estar en desventaja porque hay otros que son más baratos. Y frente a un mercado reducido, pues ahí vamos a vernos en aprietos. Pero, ministra, con todo respeto, usted no respondió a mi pregunta. Concretamente, si Colombia puede vivir sin el producto de sus exportaciones de petróleo, primero, si puede vivir sin ese producido, que en general todos los expertos han dicho que no puede, y creo que usted también cree que no se puede, ¿por qué las exploraciones de petróleo se congelan nuevas y no hace lo mismo con las nuevas exploraciones? Es decir, ¿por qué congelan la exploración ahora si usted está pensando es en lo que ocurra dentro de 8 o 9 años? Porque la exploración nueva de nuevos contratos que arranque mañana solo tendrá hallazgos en promedio en 8 años. Aquí la exploración no pasa de la noche a la mañana. No, de acuerdo, entonces. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, necesitamos que los contratos que existen hoy sean efectivos hoy. Sean productivos, sean eficientes, su extracción sea posible, todo su periodo exploratorio se complete, etcétera. Pero nuevos contratos resulta que terminarían demostrándonos hallazgos en 8 años. Y en 8 años, Yamit, el mundo económico global va a estar descarbonizado. ¿A quién en 8 años le vamos a vender ese petróleo? Pero usted, ¿por qué tiene futurología para unas preguntas y no la tiene para la otra? Es decir, ¿por qué hace futurología con la no utilización de petróleo y no la hace con la concesión de nuevas licencias de exploración? Porque lo que estamos diciendo es que cualquier nueva licencia que diéramos hoy solamente podría tener hallazgos en promedio en 8 años. Porque ese es el promedio de exploración que tiene este país para reportar hallazgos. Pero eso es futurología, señora ministra. Si dentro de 8 años seguimos dependiendo del petróleo, las exploraciones que entonces se hagan no tendrán tiempo suficiente para desarrollarse. De acuerdo, y entonces ahí está nuestro máximo desafío. Nuestro máximo desafío es dejar de depender progresivamente del petróleo y del carbón. La palabra progresiva es clave, en el sentido de que no se puede suspender hoy ni la dependencia del petróleo, ni la dependencia del gas, ni la dependencia del carbón. Estamos de acuerdo, Yamit. Hoy somos dependientes del gas, dependientes del carbón y dependientes del petróleo. Nuestro gran desafío como gobierno, como país, es que hagamos una transición del modelo extractivista al modelo productivo, superando esa dependencia. Tenemos que cambiar. Pero no inmediata. Tenemos que comenzar ya. Sí, no, el inicio, un proceso que es progresivo, que tiene pasos, siempre tiene un primer paso. Y este es el primer paso. Pero es un proceso. Claro, tiene que ser un proceso, y ese proceso no solamente es desacelerar el tema de el carbón y del petróleo, sino que significa acelerar otros campos de la economía, acelerar el turismo, acelerar la industrialización de los alimentos. Sí, ahora, ministra, ¿qué fue lo que pasó con su viceministra? Usted la nombró, usted la escogió, ¿y usted por qué la destituyó? Señora ministra, usted nombró a la doctora Belisa Ruiz como viceministra de Minas por su conocimiento y por su experiencia en ese tipo de materias. ¿Por qué la destituyó? Sí, Yamit. Yo conocí la hoja de vida de Belisa.
la doctora Belisa, profesora de la Nacional, una hoja de vida muy buena, muy técnica, y yo tomé la decisión de presentársela al señor presidente para que él, por supuesto, con su criterio también decidiera ese nombramiento. Y así fue. Ella terminó nombrada como viceministra de Energía. Sin embargo, en este tiempo en que hemos trabajado, estos meses, ha sido muy difícil hacer equipo. Y para mí hacer equipo es lo fundamental, sobre todo para un proyecto político de transición energética justa, que es absolutamente ambicioso y que requiere que todos estemos mirando hacia el mismo lado y seamos capaces de trabajar en integralidad. Que seamos capaces de involucrar a las diferentes oficinas del ministerio, que seamos capaces de involucrar a las otras entidades adscritas al sector. Y en ese sentido, pues con la doctora Belisa no logramos esa articulación. Con decirle que en varios momentos yo hablé con ella, pues como incentivándole, preguntándole en qué estábamos, para que aseguráramos la situación de trabajar en equipo y de trabajar de la mejor manera. Sin embargo, no logramos esa coequipería. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo con esta ambición tan crucial que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la transición energética justa. Es fundamental tener a tus coequiperos trabajando contigo, remando para el mismo lado. Es decir, la viceministra tiene que irse. Es decir, yo le pedí la renuncia a la viceministra, eso ha sido público y yo lo he dicho, y es el señor presidente el que tendrá que decidir en su momento. Tiene que irse. Yo considero que con ella no ha sido posible trabajar. Entonces, ese fue mi criterio para solicitarle la renuncia, y quien debe aceptarla es el señor presidente, o no aceptarla también. Y esa será su decisión, por supuesto, porque él es el jefe de Pero si no la acepta, ¿usted aceptaría esa desautorización? Yo quiero pensar en que el señor presidente va a tomar la mejor decisión y que nos va a permitir consolidar un equipo fuerte en el ministerio y con nuestras adscritas, porque esa es nuestra prioridad, trabajar juntos, porque este proyecto nos requiere remando para el mismo lado. Señora ministra, mire, finalmente, usted tiene un viaje inmediato a AIPE, precisamente para ganar energía solar. Quisiera invitarla para el lunes próximo para continuar hablando sobre muchas cosas. Tarifas de energía eléctrica, su intervención en ese tema y todo el conflicto que hay sobre exploración y explotación de petróleo. Entonces, lo esperamos el lunes, ministro, y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Gobierno anuncia que intervendrá tarifas de energía. Ministra de Minas anuncia que se preparan medidas regulatorias de las tarifas. Presidente Petro anuncia control a tarifas de servicios públicos. Después de 6 años se va Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol. Será reemplazado por Ricardo Roa. Se conoce propuesta del presidente sobre Metro, partidario que parte sea subterráneo. Gerente del Metro pide sensatez. Modificación retrasaría 6 años más la obra. Consorcio chino anuncia que en abril arranca construcción de viaducto elevado. Se revelan bases del proyecto de reforma a la salud. Supuesto asesino de Valentina pagaría 45 años de cárcel. Habrá 60.000 cupos más en universidades públicas. Nuevos bloqueos en vías temen efecto sobre precio de alimentos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno prepara una serie de medidas para intervenir las tarifas de energía, especialmente en aquellas zonas donde las empresas no acataron el pacto impulsado por el Ejecutivo para reducir el costo del servicio. En Noticentro 1 CMI, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, denunció que varias empresas generadoras de energía no han cumplido con el pacto de justicia tarifaria. Los generadores que están participando de la comercialización en bolsa lo están haciendo
de una manera que los precios están demasiado altos y no se corresponden realmente con los niveles de los embalses. Porque lo que te digo, los niveles de los embalses son los más altos de los últimos 22 años. No tiene sentido que teniendo los niveles más altos, entonces tengamos unas tarifas, unos precios en bolsa de este calibre. El ministerio trabaja en una serie de medidas que permita controlar la tarifa del servicio en el país. Como lo hemos debatido en otros contextos, se ha utilizado el IPP, que es un indicador que terminó siendo afectado por el proceso inflacionario después del COVID. Entonces necesitamos tener un indicador específico para el sector eléctrico que no esté afectado por ese proceso inflacionario. Lo otro que estamos viendo que es muy importante es cómo valoramos el precio de el agua. Ya la Superintendencia de Servicios abrió una investigación contra la empresa Enel por esta situación. Precisamente porque advierte que teniendo unos niveles tan altos e incluso haciendo descarga de energía de agua, está aún así ofertando en la bolsa un precio demasiado alto por kilovatio hora. En el Caribe colombiano denuncian frecuentes alzas en las facturas de energía. Precisamente el presidente Gustavo Petro anunció esta noche en Duitama que asumirá temporalmente las funciones que ejercen las comisiones reguladoras de servicios públicos. El presidente Gustavo Petro anunció que se acogerá al artículo 370 de la Constitución Política de Colombia y a la Ley 142 de 1494 en su artículo 68, donde le otorga el poder al presidente de la República para asumir el control y regulación de las políticas y precios de los servicios públicos domiciliarios. Las normas de esta ley, o sea, la de servicios públicos, que se refieren a las comisiones de regulación, se aplicarán si el presidente resuelve delegar la función aludida, es decir, controlar y administrar los servicios públicos. En caso contrario, el presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones. Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo. Y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personalmente. El anuncio lo dio durante la mesa de diálogos con líderes de las juntas de acción comunal en el municipio de Duitama, Boyacá. Relevo en Ecopetrol. Después de 6 años, Felipe Bayón dejará la presidencia de la compañía. Será a finales de marzo. Ricardo Roa es el más firme aspirante a sucederlo. Hasta el 31 de marzo del presente año estará en la presidencia de Ecopetrol Felipe Bayón. Así lo reveló la empresa petrolera a través de este comunicado, donde resaltan la labor realizada por el ingeniero durante 6 años. Afirman también que en la presidencia de Bayón se alcanzaron grandes resultados operativos y financieros. La junta directiva de Ecopetrol elegirá un nuevo presidente en la asamblea de accionistas de esta petrolera. Sin embargo, ya suena el nombre de Ricardo Roa, quien acompañó la campaña del presidente Gustavo Petro para que asuma el cargo. En otras noticias, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló detalles de la propuesta del presidente Petro para que una parte del metro de Bogotá sea subterránea. Entre 10 y 15 billones de pesos más costará soterranizar un tramo de la primera línea del metro, como lo ha propuesto el presidente de la República. La nación tendría que entrar a asumir ese 100% del adicional, lo que implicaría una reforma legal que llevaríamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es la acordada entre la 1 de mayo con 50 hasta la calle 72 y con una ampliación de la 72 con Caracas a la 100 con 15, donde van a confluir todos los sistemas de transporte. El ministro también habló sobre los bloqueos presentados en varias vías del país. Tenemos las vías del Cauca afectadas, las vías de Putumayo, la vía de acceso entre Río Sucio y Quibdó. Tenemos otras vías afectadas en las que está trabajando todo el equipo técnico del Invías y todos los operarios. Y en lo que hace a manifestaciones y bloqueos de vías, ya digámoslo, el monitorear la cantidad de vías que están hoy
presionadas por bloqueos de camioneros, bloqueos de taxistas, pues eso es más un tema que está trabajando el Ministerio del Interior. A esta hora continúan bloqueos en el departamento de Antioquia. Sensatez, pidió el gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. El funcionario advirtió que si se construye de manera subterránea el tramo propuesto por el presidente Petro, se perderían más de 1 billón de pesos invertidos en traslados de redes y compra de predios. El presidente Gustavo Petro quiere modificar el 55% del metro de Bogotá. Su propuesta consiste en soterrar la línea desde la carrera 50 con 1 de Mayo hasta la calle 72 con Caracas, cuyo costo superaría los 15.3 billones de pesos. Generaría un tiempo adicional de 6 años, es decir, que en lugar de entrar en operación todo el metro en el 2028, entraría en el 2034. Esta alternativa obligaría a modificar el objeto del contrato y, según la empresa Metro, expondría a la ciudad a altísimos riesgos jurídicos. Nosotros llamaríamos a la sensatez. Lo más seguro y lo más sano es continuar el contrato como está definido. ¿Pero qué implicaría modificar 13 kilómetros de los 24 del proyecto que está en ejecución? Lo que tiene mayor afectación desde el punto de vista del riesgo de no utilizarse es la compra de predios y el traslado de redes que no podrían utilizarse si la tipología cambia a un metro subterráneo. El metro elevado tiene un avance del 18%. El 95% de los predios ya están adquiridos y el 95% de las redes ya están trasladadas. El distrito no tiene capacidad o recursos adicionales para financiar ninguna modificación de la primera línea del metro. Finalmente se refirió al concepto que emitirían en los próximos días las mesas de trabajo sobre la propuesta del presidente. Los conceptos no son vinculantes y lo tenemos claro en la empresa Metro, o sea, si hay un concepto puede aparecer otro concepto. Aquí lo importante es qué es lo que establece la ley. La apuesta del distrito sigue siendo entregar la primera línea en marzo del 2028. Y el consorcio chino, responsable de la construcción del metro de Bogotá, anunció que en abril iniciará la construcción del viaducto elevado. En diálogo con Noticentro 1 CMI, Wu Yu, el representante del consorcio Metrolínea 1, reveló que este año inicia la construcción del viaducto elevado. Estamos muy cerca para iniciar el viaducto. El sur posa primero en abril y además sobre Caracas 17 de junio. A la fecha, el consorcio chino ha invertido 600.000 millones de pesos en el proyecto. Los frentes de obra más avanzados son el patio taller en Bosa, cuya adecuación del terreno tiene un avance del 70%, y el deprimido de la calle 72, que registra una ejecución del 7%. Nosotros somos un concesionario para este proyecto para la empresa Metro de Bogotá. Y por eso el contrato legado vamos a ejecutar. El contratista es prudente a la hora de referirse a las modificaciones propuestas por el presidente Petro. Nosotros, muy francamente, no somos especialistas para la jurídica y por eso, desde corazón, como un ingeniero, nosotros solo enfocamos un poco más de técnica. Y los riesgos jurídicos sobre posible modificación, creo 100% debe estudiar por la empresa Metro de Bogotá. El consorcio chino ya compró los trenes para el metro elevado y aunque están enfocados en construir la línea contratada, dicen tener experiencia en metros subterráneos. La Procuradora General Margarita Cabello alertó sobre los riesgos que traería una posible modificación al contrato del metro para Bogotá. Ante la controversia suscitada por la propuesta del presidente Gustavo Petro de construir un tramo subterráneo en el metro de Bogotá, la procuradora Margarita Cabello advirtió que de acogerse habría graves riesgos. ¿Por qué alertamos? Porque esas modificaciones podrían traer como consecuencia mayores plazos de ejecución, incremento de precios en diseño y construcción, y afectaciones financieras por la volatilidad del dólar y de pronto un posible detrimento patrimonial, entre otras muchas situaciones de riesgo. Cabello también anunció una indagación previa contra la ministra de Minas, Irene Vélez, por el polémico informe que daba cuenta de reservas de gas hasta 2037. Sobre si el contenido era verdadero o no, si salía de las instancias correctas. Nos pareció que lo correcto ante esa preocupación era abrir una indagación preliminar. Cabello también criticó el secretismo de la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre el proyecto de reforma al sistema de salud que pocos conocen. Antes de presentar el proyecto, muéstrenlo. Se llevan 30 años
en donde muchísimas instancias internacionales dicen que es un buen sistema el que tiene Colombia. Hay muchísimas otras preocupaciones y otras problemáticas que no quedarían solucionadas si la petición es solo cambiar o eliminar las EPS. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se quejó por el anuncio de la Procuradora General Margarita Cabello en relación con el Metro de Bogotá. Los riesgos ante posibles modificaciones al contrato del Metro de Bogotá los advierte la Procuraduría General de la Nación mediante un comunicado de prensa. Por incrementos de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados, entre otros. Ante ese anuncio del Ministerio Público, el presidente Gustavo Petro, quien desde alcalde de Bogotá siempre ha defendido la idea del metro subterráneo, manifestó: ¿y por qué no hubo detrimento patrimonial cuando botaron 100.000 millones de pesos a la basura en los estudios del metro subterráneo? ¿Ese no era dinero del público? Pues es al contrario, recuperaremos parte de esos estudios que son patrimonio económico de Bogotá. Y agregó: digan la verdad, ¿no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 millones al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse de Bogotá porque órganos de control y presidente y alcalde eran del mismo grupo político? Ahora nos toca pagar. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anunció un seguimiento permanente a las obras del Metro de Bogotá. Rodríguez anunció que la próxima semana tendrá un encuentro con el Contralor de Bogotá, Julián Ruiz, para realizar un seguimiento preventivo y concomitante de la megaobra. Noticentro 1 CMI conoció los 18 capítulos que conforman el proyecto de reforma a la salud. El proyecto de reforma a la salud está compuesto por 18 capítulos. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, determinantes de salud. Capítulo 3, organización del sistema. En el capítulo 4 se define la financiación de este proyecto, fuentes, usos y gestión de los servicios de salud. Un fondo que controla la ADRES, que es de recaudador único y pagador único, y se va a hacer de manera descentralizada en los territorios de salud. Capítulo 5. Prestación de servicios. Como se ha indicado en este noticiero, cada núcleo familiar será atendido en el centro de atención primaria más cercano a su hogar. De necesitar atención especializada, será remitido a un hospital de segundo o tercer nivel. Capítulo 6. Instituciones de salud del Estado. Así se llamarán las que hoy se conocen como empresas sociales del Estado. Capítulo 7. Redes integradas e integrales del servicio de salud. Se integra todas las redes en una sola red de carácter nacional y esa red, esas instituciones integradas en la red tienen capacidad de resolver los problemas de las personas, ya sea atendiéndolos directamente o remitiéndolos a una institución si así se necesita. Capítulo 8. Modelo de atención. El aseguramiento social de las personas por el Estado y hace parte del programa de salud pública y está respaldado precisamente por esos 3.000 centros de atención. Para evitar la corrupción está el capítulo 9, Sistema Público Único e Integrado de Información en Salud. Capítulo 10, Participación Ciudadana y Social. Las universidades públicas y privadas, los gremios de la salud, los estudiantes de la salud, obreros, campesinos, etnias, la mujer tiene una representación específica. Capítulo 11, Inspección, Vigilancia y Control. Capítulo 12, Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Capítulo 13, Política de Medicamentos e Insumos. Fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional y el fortalecimiento de la capacidad de negociación del Estado con las farmacéuticas transnacionales para la cuestión de política de precios y para todo lo que es la provisión de medicamentos. Capítulo 14. Política de formación y educación superior en salud para robustecer el sistema con más personal y más capacitados. Capítulo 15. Régimen laboral de los trabajadores. Capítulo 16. Autonomía profesional y autorregulación. El Congreso de la República le da unas funciones especiales al presidente de la República para que conjuntamente con el Ministerio del Trabajo y de Salud y de las entidades gremiales que lo representan desarrollen todo ese y terminen ese Estatuto del Trabajo.
Capítulo 17, régimen disciplinario y sancionatorio. Capítulo 18 y último, disposiciones transitorias y generales. Este proyecto de reforma se está construyendo desde el año 2014. A esta hora avanza la audiencia en la que la Fiscalía judicializa a John Paulos, el estadounidense señalado de asesinar presuntamente a la DJ Valentina Tres Palacios. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión. 9:50 de la mañana, John Paulos entra a un apartamento en el norte de Bogotá que fue alquilado por él mientras se hospedaba en la capital. Ingresa con un carro de un supermercado. 10 minutos después, el hombre sale con una maleta cargada en el carro, cubierta con una cobija. La secuencia del video continúa en el parqueadero del edificio. Ahí Paulos lleva la maleta hasta el baúl de un vehículo. Los videos de este domingo 22 de enero serían la prueba reina de la Fiscalía para llevar ante un juez al estadounidense señalado de participar en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Cómo ingresan al apartamento, cómo sacan entonces a esa mujer en ese carro de mercado dentro de una maleta, y la relación y el espacio videográfico de cuando abren el baúl y meten la maleta en ese cubo inmenso de basura. Entonces, declaraciones, documentos, investigaciones, todo un caudal probatorio que consideramos supremamente válido para soportar la solicitud de medida de aseguramiento el día de hoy. La Fiscalía señala al hombre de participar en los delitos de feminicidio y ocultamiento de pruebas. El hombre fue presentado ante un juez luego de que fuera trasladado desde Panamá, y la Fiscalía pedirá que sea enviado a la cárcel. Se expone a una pena de 50 años de prisión, un poco más, precisamente por esa conducta adicional, y esperamos que hoy, por lo menos con ese recaudo probatorio, él no tenga otra alternativa que aceptar responsabilidades penales. Para presentarse a la audiencia, Paulos pidió la asistencia de un traductor, argumentando que no tenía dominio del español. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, viajó a Panamá para reunirse con su homólogo, Juan Manuel Pino. Desde ese país se anunció la construcción de una base militar en zona de frontera. La construcción de una base militar es un hecho. La decisión la tomaron los jefes de las carteras de defensa de Colombia y Panamá luego de una reunión en el país vecino. Muestra la necesidad del establecimiento de esta base. Vamos a hacer los estudios correspondientes. La cantidad de droga que pasa año a año por la frontera obligó a los dos países a tomar esta decisión. Por el Caribe hay un gran tráfico de drogas, prácticamente la mitad de la droga incautada por Panamá provenía o había sido precisamente en ese tránsito por el Caribe. En la reunión en Panamá estuvo toda la cúpula militar de Colombia. Más de 36.000 desplazados y 15.700 personas confinadas se reportaron en el último año, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Fuertes combates se presentan entre disidencias de las FARC en Tumaco, Nariño. Esto ha provocado el desplazamiento de al menos 147 familias. Generan zozobra y muerte y dolor en las comunidades. Hemos tenido últimamente de nuevo acciones en este año. El informe de la Defensoría del Pueblo del último año es crítico. El balance de 2022 resulta muy negativo. Un total de 20.316 familias fueron víctimas de 140 desplazamientos masivos en todo el territorio nacional. Los confinamientos por las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones no es menor. Otras 15.761 personas resultaron afectadas por 132 situaciones de confinamiento. Es urgente que las autoridades atiendan las recomendaciones de las diferentes alertas tempranas, donde la Defensoría del Pueblo advierte el riesgo de desplazamientos y confinamientos. Departamentos como Chocó, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca son los más afectados por este tipo de vulneraciones. Otro líder social fue asesinado, esta vez en Yarumal, en Antioquia. La víctima fue identificada como Marley Jaramillo Monsalve, de 50 años de edad, quien fue asesinado con arma de fuego. Este año han sido asesinados 7 líderes sociales. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, aseguró que fue colaborador del ELN, de las FARC y de los paramilitares. Compareciente Rodrigo Tobar Pupo. El relato de Jorge 40 ante la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte de una audiencia única de verdad de la que depende que la JEP le conceda beneficios. Dijo que por 6 años financió al ELN. Me impusieron una cuota anual en ese entonces de 1.500.000 pesos.
Ese fue mi primer aporte dentro del conflicto civil colombiano. También contó que se acercó a las autodefensas al leer una entrevista de Carlos Castaño y que comenzó su colaboración en 1996. Y encuentro en respuestas de este señor algunas coincidencias, lo que ya mis convicciones y mi conciencia me empezaban a dictar. La audiencia contra Jorge 40 continuará mañana. Los rectores de universidades públicas del país se comprometieron con el presidente Gustavo Petro a crear 60.000 nuevos cupos para el 2023. La reunión con los 34 rectores del sistema estatal universitario la hizo el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Allí, los rectores se comprometieron a aumentar la cobertura este año. El sistema como sistema, con la vocería de Jairo, se comprometió a generar de manera inmediata en este año 60.000 nuevos cupos de educación superior. Nosotros reiteramos lo que ya hemos dicho, que el aumento del presupuesto para la base de las universidades del sistema universitario estatal este año, el año 2023, fue el más alto históricamente, aumentando 5 puntos porcentuales por encima de la inflación, más 300.000 millones de pesos adicionales para lo que se conoce como fomento. Precisamente, uno de los temas de mayor discusión en la reunión con el presidente fue el de la cobertura, porque de cada 100 muchachos, 46 no tienen acceso a la educación superior. Ese 46% de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior se encuentran en las regiones del país donde la presencia del Estado históricamente ha sido ausente, por no decir que nula. Presidente, ministro y rectores se comprometieron a hacer reuniones periódicas. Las autoridades investigan la muerte por linchamiento de un detenido del Centro de Traslado de Protección de Soacha, en Cundinamarca, señalado de abusar sexualmente de su hija. Un hombre fue capturado por el delito de acceso carnal violento contra su propia hija. 20 minutos después de su ingreso al centro de reclusión en el municipio de Soacha, fue linchado por 73 reclusos que compartían su misma celda. La persona manifiesta tener un dolor fuerte en el pecho y no tener buena respiración. De los 231 capturados en este centro, 61 son por delitos sexuales. En este mismo lugar se presenta un hacinamiento del 260%. Tenemos 471 personas privadas de la libertad, es decir, 298% hacinamiento, ya que si nos vamos a las capacidades que podríamos mantener, serían solamente 158 personas privadas de la libertad. Soacha cuenta con 6 centros de reclusión en donde se presenta el mismo factor. Abrir una investigación para esclarecer los posibles casos de acoso y violencia sexual en el Congreso de la República, ordenó el presidente Gustavo Petro. La orden de abrir una investigación interna, dado los hechos denunciados por el senador Gustavo Bolívar en relación con abusos sexuales en el Congreso de la República, la dio el presidente Gustavo Petro el mismo día que hubo denuncias contra su secretario general Mauricio Liscano por supuesto acoso sexual cuando era senador, quien lo desmintió en un comunicado de prensa. El comunicado de la Casa de Nariño fue leído por el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional. Los resultados de la investigación serán puestos a disposición de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las autoridades competentes si a ello hubiese lugar. El presidente y el gobierno están totalmente comprometidos con los derechos de las mujeres y en contra de cualquier caso de acoso, abuso o violencia. En el comunicado de la presidencia se manifiesta que las investigaciones serán adelantadas, guardando la presunción de inocencia, por supuesto. El excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, le envió un mensaje a las disidencias. Les indicó que es más fácil alcanzar un acuerdo de paz en medio de un cese al fuego. El ex FARC, Rodrigo Londoño, hoy presidente del Partido Comunes, se refirió al supuesto incumplimiento de las disidencias al cese al fuego con el gobierno. Dijo que negociar en medio de hostilidades solo trae tropiezos. La experiencia nuestra es que es mucho más fácil alcanzar un acuerdo en medio del cese al fuego. Es mucho mejor, menos entrabamientos y hay más apoyo de la gente. Desde el Partido Comunes también se refirieron a las declaraciones de alias Martín Sombra en la JEP, en las que señaló que Alfonso Cano ordenó enviar el dinero de las extintas FARC a Suiza. Llama la atención que la Jurisdicción Especial para la Paz esté llamando a versiones voluntarias a personas que no suscribieron el acuerdo de paz como tal, sino que venían de otros procesos anteriores como Justicia y Paz. Desde Comunes insisten que todos los bienes que tenían en su poder fueron entregados y que de eso da cuenta Naciones Unidas.
Cerca de 3 millones de perros y gatos abandonados habitan las calles de Colombia. Eso fue lo que aseguró la senadora animalista Andrea Padilla, quien propuso la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Desolador. Así califica la senadora Padilla el panorama de gaticos y perritos que deambulan abandonados por las calles del país. El abandono del Estado es total. Hay más de 3 millones de gatos y perros deambulando por las calles de Colombia en condición de indigencia. Apenas 9 municipios del país tienen algún programa de esterilización. Solo hay 12 municipios que tienen algún centro de bienestar animal, lo que impide la implementación de la ley contra el maltrato animal, porque la policía no tiene a dónde llevar a un animal que es aprehendido. Todavía circulan por el país 1.700 vehículos de tracción animal. Su propuesta es clara: Plan Nacional de Salud y Bienestar para Animales Domésticos Vulnerables y lucha contra el maltrato animal. Protección de gatos y perros en condición de abandono, esterilización, centros de bienestar animal, medicina de urgencias, etcétera. 2 para animales silvestres, la construcción de los centros de atención y valoración, medidas para reducir el atropellamiento de animales en vía, que solamente en Antioquia supera los 500.000 animales anualmente atropellados en vías. Para cambiar esta triste realidad, se propone que en el próximo plan de desarrollo se cree el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Se agrava la crisis en Barranca Bermeja por el bloqueo de la vía por parte de manifestantes que rechazan la licencia para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. Incierta y preocupante, así está la situación del orden público en Barranca Bermeja. El bloqueo ahora no solo afecta al desabastecimiento en el suministro de gasolina, sino también la escasez de oxígeno en las clínicas de la ciudad, donde ya comienza a notarse. Lo que hoy desafortunadamente ya tiene una situación de riesgo a la vida de las personas que están en el propio lugar. Tenemos varios buses de migrantes que llevan días con niños, bebés, con personas con algunas enfermedades. Estamos haciendo una atención en salud. Y por supuesto las restricciones a la gasolina, a víveres, a todo el sector de alimentos de la ciudad, lo cual también nos tiene una situación crítica. Durante varias horas han sostenido la mesa de diálogo con representantes de la protesta, el gobierno local y departamental, junto a la viceministra del Interior para el diálogo social, quienes esperan respuesta de Ecopetrol para que inicialmente se suministre el combustible en las 18 estaciones de gasolina que hay en Barranca Bermeja. Este cloro para potabilizar el agua en Barranca Bermeja, el tema de las basuras en Barranca ya no se pueden recoger y la crisis humanitaria que tenemos en las vías es terrible. Esta problemática, que ya cumple 3 días, alteró a los conductores que reclamaron por el servicio y durante varias horas bloquearon las vías de acceso a la ciudad. Con esta mesa de diálogo, las autoridades buscan que la vía sea abierta en calidad humanitaria, ya que en el sector se encuentran varios menores de edad. Y habitantes de la región de La Mojana mantienen bloqueada la troncal de Occidente para exigir soluciones a la inundación que afecta a la región. 2 días de bloqueos completaron hoy los habitantes de la región de La Mojana y el San Jorge en la carretera troncal Occidente en el municipio de Ayapel, Córdoba. 11 municipios afectados protestan para exigir la presencia del gobierno nacional. Es un paro indefinido, el gobierno no nos ha dicho nada. ¿Por qué estamos protestando? Porque tenemos a 500.000 personas, 35.000 familias aguantando hambre en La Mojana. Los manifestantes seguirán con el bloqueo de manera indefinida porque consideran que el rompimiento de Cara de Gato los mantiene viviendo el peor drama de todas las inundaciones. Estamos cansados de tanta mentira y aquí vamos a amanecer hoy, y si nos toca amanecer 5 días, 10 días o un mes, lo vamos a hacer. Si hemos amanecido tanto tiempo en La Mojana, pues nos da igual estar aquí o estar allá. Otro bloqueo se presenta en la misma vía a la altura del corregimiento El Viajano en Sagún, Córdoba, por las explotaciones y exploraciones de hidrocarburos de la empresa Canacol, por el mal estado de algunas vías y la mala prestación del servicio de agua potable en la región. De 3 a 4 meses podría tardar la remoción del gigantesco derrumbe que mantiene a más de 6.000 personas incomunicadas en Dabeiba, Antioquia. Las autoridades de esa zona confirmaron que ya hay desabastecimiento de alimentos. Una comisión técnica llegó a la región para evaluar la emergencia. Según el reporte, llegar al sitio podría tardar hasta 2 horas y aunque se habilitó un paso provisional, el terreno es inestable.
El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, alertó sobre posibles alzas en los precios de los alimentos por los bloqueos de las diferentes vías. 550 toneladas de cacao están represadas en el departamento de Santander por los bloqueos en varias de las vías. Este es un producto que registrará alzas en su precio, alertó la Sociedad de Agricultores de Colombia. Santander produce prácticamente el 25% del pollo del huevo que se come Colombia. Y es un departamento que exporta prácticamente todo su producto. De tal manera que los bloqueos a las carreteras del departamento de Santander lo que afectan es la distribución y el costo posiblemente de la comida. En Antioquia también se registran bloqueos y en otros departamentos las vías están afectadas por el invierno. Al inicio de esta semana había más de 10 bloqueos en diferentes carreteras del país. Alguien dirá, pues es que dura una hora o dura un día nomás. No. Para la producción de alimentos, mover los insumos o mover la comida, que las vías sean transitables son absolutamente necesarias. El agro ha registrado pérdidas continuas en los últimos 2 años. 5 policías estadounidenses fueron acusados de matar a un hombre afroamericano durante un arresto. La economía de ese país creció 2,1% durante 2022 y por primera vez desde el estallido de la crisis, una parte del Congreso peruano impulsa una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. 5 policías fueron acusados y encarcelados en Estados Unidos por el homicidio de Tyree Nichols, un afroamericano de 29 años que murió tras recibir una brutal golpiza en medio de un control de tráfico. La policía divulgará un video con las imágenes del incidente mañana, mientras el presidente Joe Biden hizo un llamado a la calma en medio de la fuerte indignación. La economía estadounidense creció un 2,1% durante el 2022, una desaceleración con respecto al tercer trimestre del año pasado que mantiene vivos los temores de una posible recesión en la primera economía del mundo. Los expertos no descartan una ralentización del crecimiento en este primer trimestre de 2023, mientras podrían pasar meses antes de que la inflación vuelva a la normalidad. Por primera vez desde el estallido de la crisis, una parte del Congreso peruano impulsa una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte debido a su permanente incapacidad moral para mantenerse en el cargo, mientras los bloqueos que se extienden por el país ya comienzan a generar desabastecimiento y aumento de precios. El Banco Interamericano de Desarrollo reveló una serie de propuestas para mejorar la productividad de Colombia, aprovechando las ventas en algunos sectores de la economía. Aumentar la productividad en agricultura, encadenamientos productivos, servicios e industrias extractivas son las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que incentivar un poco la oferta de servicios y apoyo a asistencia tecnológica, fortalecer la conexión academia, gobierno y sector privado y sobre todo facilitar el acceso de la información. Entonces es dar ese push de pasar del uso de personas, si se quiere, al uso de negocios de la infraestructura digital. Hay muchas pymes que tienen el potencial de hacer un salto y formalizarse y entonces pasar a ser empresas medianas, pero hay un problema de atención a servicios a estas empresas. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, participó del encuentro y aseguró que Colombia trabaja en un impulso productivo exportador. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap subió 0,05% a 1.301,90 unidades. La acción que más subió fue Mineros, con un alza del 4,32% a 2.295 pesos. La acción que más bajó fue Celsia, con una pérdida del 3,15% a 2.615 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia, al movilizar recursos de 24.520 millones de pesos, con una variación positiva de 1,46% a 34.700 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes es de 4.531 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.430 pesos y la venden en 4.530 pesos. Un euro cuesta 4.932 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.67. El azúcar se transó en 20,72 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.18 y la referencia Brent para Colombia en $87.62. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.693 pesos.